Y cuando finalmente encontramos la entrada al trail del Pony Express, esto fue lo que nos pasó. Quédate hasta el final para ver cómo termina el día número 17. Veníamos de la estación de Camp Floyd, en la que nos aconsejaron entrar al trail del Pony Express en la estación de Rush Valley, y así fue que lo hicimos. Por ahora entonces venimos bien porque el camino está asfaltado, pero después se convierte en tierra. ¿Y qué le vas a hacer a las ruedas entonces? Tengo que desinflarlas porque para absorber, ¿cómo es que se dice? Para que no golpee tanto, absorbe mejor las vibraciones y todo, y aparte hace que la rueda sea más ancha, si hay barro no se hunde, es mejor hacer eso. Sí, para que vaya mejor por el terreno, para que no nos quedemos atascados y para que podamos ir tranquilos. Así que bueno, ahí vamos. Los locos hacemos esta ruta. Oh, really? Desvió hacia una ruta que no era el Pony Express y ahora volvimos a entrar otra vez al Pony Express Road, porque se terminaba ahí el camino, pero ahora ya lo volvimos a agarrar otra vez. Esto ya es tierra BLM. Mucha parte de lo que es el Pony Express es tierra BLM. Son pendejos. I want to try my bicycle on that. He's got a full stunt man. Even have a kid? Son chiquitos. ¿Sabes que todo esto de las casas Sí, la se verdad. hicieron? Hicieron esto. No, sí. Eso. No winter maintenance. Space I got caution. Callo. Road may be impassable from minor snow. High clearance vehicle four-wheel drive only. This is a high clearance vehicle. And it's four-wheel Él drive. nos acaba de avisar que hay que tener cuidado porque la calle está dañada y aquí es donde termina el pavimento y comienza el ripio. Se va a desinflar un poco la rueda. Gonzalo está desinflando las ruedas para que se adapte mejor la cubierta al camino. Así que vamos a estar un rato acá hasta que se puedan desinflar bien y poder seguir por el camino que ahora es así. Estamos desinflando las ruedas, pero lo que estamos viendo es que se viene tormenta. A ver, vamos a ver, esperemos que no sea tan dura. Vamos por el Pony Express, pero se está poniendo negro, está viniendo tormenta. Tenemos que llegar a Thompson Spring, ¿no? Simpson Spring. Está el campground, Ahí es donde vamos a dormir. Y aquí llegábamos a la segunda estación, Lookout Pass Station. Y lo que nos faltaba para volverlo más tenebroso, la tormenta está horrible, hay unos rayos. Y tenemos que llegar a
Thompson Springs, 15 millas por acá. Simpson Springs, la tenemos con Thompson y en Simpson. Y así está la cosa acá. Un viento terrible. Encima son las 5:40, medio tarde. No, media hora al campo. ¿Cuánto dice? 29 kilómetros. Decía Pony Express Historic Route, ¿verdad? No llegué, porque no llegué a leerlo. Lo que sí que acá cuando sé que corre el agua medio carcome la ruta. Oh, ¿lo viste al relámpago? Sí, tiene que darle A la mierda. Está lloviendo ya. Oh, Ok, el rayo. la lluvia. Sí, y ahí se ve la lluvia. Y ahí tenemos que ir, ¿no? Sí, ya estamos. Ahí. Sí, 15 como millas. que- Simpson Springs. Simpson Springs, 15 millas. Simpson. Y aquí el cielo se tornaba completamente gris. Ese auto que venía de allá no estaba mojado. ¿Sabés qué son esos ruidos? Las piedras que pegan en el paraguas. Uy. De frente, bien. Mierda, Se ve esto una mierda. me asusta, parece un tornado. Uy, se puso como... ¿Eh? asustó. Con la lluvia nos pasan volando los tumbleweeds y la cosa está así. ¿Qué hacían estos tipos cuando les llegaban estas tormentas y esto? Porque en esa época no tenían radar ni nada. Entonces, ¿cómo harían? ¿Se tirarían con los caballos de abajo de lo... La pregunta es, ¿qué harían estos tipos cuando iban a caballo y se les venía una tormenta así de este estilo? ¿Qué harían? Me imagino que se meterían abajo de los árboles. Sí, o algo. Un refugio abajo de un árbol, Refugio. porque a mí por lo menos esto me da miedo y estoy acá adentro, cubierta, tenemos agua, comida, realmente no te pasó nada, pero Y la gente sí que la pasaba. esta de Pony Express, they had a hard time in these storms. Claro. Sí, de cómo sería en español, digo. Va a La te- pasaban feo. Sí. Tenemos una marca del Pony Express y allá seguro nos debe decir las villas que falta para llegar a Simpson Springs, donde vamos a parar a dormir. Que era una de las paradas donde paraban la gente 16 esta que hace- kilómetros, 10 como millas. 10 millas, ¿no? Bueno, ahí donde paraban a descansar ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Los riders. Los riders, sí, pero no lo quiero decir en inglés. Los que montaban a caballo, los que hacían la gente que las contrataban para llevar las cartas, ¿no? Iban hasta de Missouri, de St. Joseph, donde estuvimos en el museo, hasta Sacramento, California. Esa era toda la ruta y a caballo y con la intemperie, con lo que le tocaba. Cada 10, 12 millas iban cambiando. Sí, claro, no, cada no lo 10. hacían todo una sola. Sí, no era un solo
rider, no me sale la palabra, pero no era una sola persona la que hacía todo el trayecto, sino que iban cambiando en diferentes puestos, y estos puestos son donde se paraban a descansar y hacían el cambio. Entonces vamos a parar en uno de esos puestos a dormir, como ellos que dormían y descansaban ahí. Y finalmente llegamos a Simpson Springs. Simpson Springs, donde vamos a dormir. El spring parece que es ese redondel de agua que hay allí. Parece que es agua de un spring que sale de la tierra y que le daba de tomar a los caballos. Los caballos, o sea, es natural, no está hecho por el hombre. Y aquí estamos llegando donde está la cabaña, que es una réplica de la original, que fue construida en 1975, la réplica. Springs, llegamos, station. Parada de tango en el Pony Express. Aquí es donde vamos a dormir. La tormenta que pasamos se ve allá, que está re negro. Y por suerte aquí ya tenemos sol. Así que llegamos a bajarse. Llegamos a la cabaña, pero esta es una réplica. Y desde aquí tenemos la marca de que hemos llegado a Simpson Springs, que una de las paradas más grandes que tenía el Pony Express. Y bueno, y ahí tenemos a Tango y los 2 de 3 más Tango. Vamos a ir al camping, Simpson Spring Campground. Llegamos al camping. Acá hay que pagar unos $15. Hay que dejarlos en una cajita. Y tenemos esta vista. Aquí tenemos la mesita. Nicolás está preparando el fuego. El fire pit está ahí, es enorme. Y aquí estamos, con esta vista. Acá dormimos. Bueno, estamos comiendo. Es Pizza. la tardecita, las 8 de la noche son ya, acá en Utah. Está bajando el sol. Está bajando el sol, sí. Y nos despedimos. El día de hoy ha sido bastante fructífero. Un montón de lugares. Sí. Estuvo bueno. Nos metimos al hot spring. Nos metimos en el hot spring y estuvimos por el Pony Express. Y en la mañana, ¿qué hicimos? Veníamos de... no me acuerdo. Del camping. Del camping. En Grand Teton. ¿Eso fue? No, eso fue ayer. Ah, no, nos despertamos ahí en el museo. En el museo, dormimos en el museo de Siracusa, cerca de, al norte de Salt Lake City. Y ahora nos despedimos aquí. Y de ahí fuimos a las aguas termales y de ahí acá. Bueno, buenas noches, hasta el próximo día. Parece que pinchamos una cubierta y está pinchada en el talón, en la parte del costado, con lo cual me parece que va a haber que tirar a la mierda.